Hola, 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 muy buenas noches. Y bueno, pues comenzamos esta segunda semana completita de agosto. Y hoy, no, mejor me pongo los lentecitos porque entre tanta luz luego ni se alcanza a ver bien. Así los puedo leer perfectamente bien y podemos platicar muy a gusto en esta noche de lunes 12 de agosto. Te recuerdo que yo soy Oli García y aquí me encanta platicarte de emprendimiento, marca personal y desde luego todo lo que tiene que ver con esa forma que tenemos los seres humanos para poder incrementar nuestras ventas en nuestro negocio. Pero visto desde otra perspectiva en la que estoy segura que nunca antes lo habías visto. Voy a aprovechar en lo que van llegando algunos más para poder cargar mi celular porque luego no quiero quedarme sin batería. Quiero que podamos tener un ratito de estar platicando. El tema de hoy, tal como lo platicamos la semana pasada, como les avisé la semana pasada y como lo estuvimos checando hoy a través de mis redes sociales, es cómo vencer el miedo a volver a empezar. ¿A quién no le ha padecido, quién no ha padecido de un poquito de pánico cuando se trata de volver a empezar, ya sea en un trabajo, ya sea en una nueva profesión? Ahora que están ingresando los alumnos a las escuelas, si tú te tocó hoy iniciar escuela, ¿a poco no da pánico empezar en un nuevo trabajo? ¿No sentiste ese nervio en el estómago de es el primer día de clase, es tu primer día de trabajo, es la primera vez que sales con una persona? A todos nos da miedo empezar, ¿a poco no? Muchísimas gracias si te estás uniendo. Acuérdate que estás en vivo a través de mi cuenta en TikTok y también a través de mi fanpage en Facebook. Yo te recomiendo que te prepares un cafecito. Levanten la mano quien más es cafetera, cafetero. Yo soy súper cafetera. Ahí está el cafecito. Si tú también te encanta el café, te propongo que hagamos de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche esas sesiones cafeteras donde todos podamos aprender algo interesante. La semana pasada estuvimos trabajando diferentes temas y hoy no va a ser la excepción. El tema de hoy es cómo vencer el miedo a volver a empezar. Y como ya es costumbre, como ya se me está haciendo costumbre, esta plática yo te la divido prácticamente en 4 puntos. El primer punto es que vamos a platicar de qué es el miedo, cómo se manifiesta en nosotros el miedo. Hola, ¿qué tal? Si te estás uniendo, Elton, Silverio, Anaís, 26 Luz 62, Ramírez Carla, quien se está uniendo. Jan también se está uniendo, Enrique Serrano, bueno, quienes se están uniendo a este en vivo, muchísimas gracias. Y te estaba comentando que el tema de hoy es cómo vencer el miedo a volver a empezar y lo vamos a dividir en cuatro puntos. Una, Olivia Martínez, mira, yo soy Oli García, Olivia, y conozco por ahí de repente a una Olivia Martínez, que incluso en algún momento me llegaron a confundir con una Olivia Martínez. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de qué es el miedo como una emoción. Te voy a dejar un ejercicio súper sencillo para esos 5 minutos previos a irte a dormir. Desde luego lo vamos a vaciar a un caso de estudio para que podamos verlo de manera práctica, porque si no, luego se nos olvida, y cosa que estudiamos, que leemos, que escuchamos y que no ponemos en práctica, difícilmente la vamos a grabar en nuestra memoria. Así es de que para que no tengamos que estar estudie, vamos a trabajarlo desde un caso práctico. Y por último, te voy a dar la frase del día. Y desde luego, de una vez, para que lo tengas anotado para el día de mañana, martes, mañana vamos a estar platicando sobre cómo afecta la percepción que tienen las personas, que tenemos como personas, en las marcas comerciales y las marcas personales. Y esto tú dirás, bueno, ¿y a mí de qué me sirve si yo no represento ninguna empresa grande y yo no soy ninguna persona con ninguna figura pública, ninguna persona famosa? Pues tú y yo tenemos una marca personal y eso no se nos debe de olvidar. Así es que para estar platicando en esta ocasión, muchas gracias. Primero, si ya te estás uniendo, Norma, Marcos, Pedro, Yolita,
José Jorge, Gabriela, si quieres dejarme tus comentarios, quejas, sugerencias o preguntas, este es el momento, lo puedes estar haciendo a través de el directo, ya sea en mi TikTok o, por qué no, también en mi Facebook. Y obviamente, pues únete a esta comunidad para que de lunes a jueves, en punto de las 9 de la noche, pues podamos platicar de cómo ayudarnos a crecer en nuestro emprendimiento, en nuestra marca personal, pero lo más importante es que todo lo que vayamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica de manera sencilla, pues facilísimo y rápido. Si ya tienes tu café, el cafecito, es lunes, así de que yo te sugiero un cafecito, un tecito, algo rico. No sé desde dónde me estás acompañando, pero al menos desde donde yo estoy, que es San Luis Potosí, el día de hoy empezó a hacer un poquito de fresco, incluso por ahí como que llovió un poquito, refrescó, se calmó el calor. Espero que donde tú estés el clima también esté a gusto y sobre todo que podamos tener una excelente plática, y para ello pues te voy a invitar a que también compartas esta información, que compartas esta transmisión para que más personas se unan y esto nos ayude a enriquecernos con las dudas, con las preguntas y, por qué no, con las aportaciones que otras personas tengan. Así es que vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar. Si tienes oportunidad de compartirlo con alguien más, adelante. Si tienes la oportunidad y te gustan estas sesiones, pues únete, no nada más al en vivo, sino también a esta comunidad y dale seguir a mi comunidad para que podamos estar teniendo más encuentros y aplicarlos en el día a día. Sobre todo, yo te recomiendo que si tú trabajas en un emprendimiento, si tienes un negocio propio, me puedes ir dejando de qué se trata tu emprendimiento, incluso cómo se llama, porque esto nos va a permitir también tener la posibilidad de tener ejemplos y todo lo que vayamos platicando aquí, pues poderlo aplicar a tu caso y a lo mejor que te sirva como una especie de asesoría. Si en algo te puedo ayudar, será un excelente momento para que lo podamos trabajar. Repito, el tema de hoy es cómo vencer el miedo a volver a empezar, y quiero que levantes la mano, que pongas ahí un like, que me dejes un emoji en los comentarios. Si a ti alguna vez te ha dado miedo empezar una actividad, un nuevo ciclo en tu vida, una nueva relación, ¿te ha dado miedo? ¿Dónde sientes el miedo? Que esta es una pregunta interesante para nuestro ejercicio de hoy. ¿Te ha dado miedo? Estamos prácticamente entre esta y pues los que están en universidad, en preparatoria, muchos están iniciando su ciclo escolar 2024-2025 entre esta semana, la semana del 19 y la semana del 26. Y yo quiero que me digas si alguna vez a ti, cuando te tocó ir a una escuela nueva y era tu primer día de clase, sentiste ese miedo a empezar. Ya había sido quizá la escuela antes, pero no a esa. Te tocó cambiar de compañeros, te tocó cambiar de profesor, profesora o profesores ya en los grados más avanzados, y te dio miedo. O dijiste, no pasa nada, yo como sea. Te voy a contar una historia que a mí me pasó una vez en una universidad donde yo estaba dando clase. Y empezó el semestre y como a la semana, los 15 días, llegó un alumno y me dijo, quiero que sepa que yo daba clase a las 7 de la mañana, cabe aclarar. Y decía, quiero que sepa que yo nunca vengo la primera semana de clase y nunca entro a las 7 de la mañana, para que de una vez usted esté enterada y me ponga las asistencias. Y me causó mucha gracia porque se veía muy seguro, al parecer ya lo había hecho con otros profesores, y cada profesor pues decía, bueno, este alumno no, vamos a ponerle Pepito, nunca viene la primera semana, pues ya le damos el permiso previamente, y nunca llega a las 7, pues que llegue y entre a la hora a la que él quiere. Y conmigo, ¡zas!, que se topa con pared. ¿Por qué? Porque todo en la vida hay causas y tenemos acciones y tenemos consecuencias. Esa era la parte que te quería comentar. Tenemos acciones y ante las acciones hay consecuencias. Y con nuestras emociones sucede algo
muy parecido. Cuando nosotros empezamos un nuevo ciclo escolar, laboral, una nueva relación, nos mudamos de casa y estamos involucrándonos con nuevos vecinos, empezamos también un nuevo ciclo. Y es normal que dentro de ese ambiente existan reglas que pueda ser que digamos, aquí ninguna regla me va a limitar, yo voy a hacer y estemos muy seguros de nosotros, o bien que digamos, no sé cómo son las cosas aquí y eso me genera algo de miedo, ¿no? Pero lo primero que te quiero comentar es que el miedo típicamente, ¿quién le tocó por ahí ver la película de Intensamente? ¿Alguien ya la vio? Que desde la primera película de hace, ¿qué será? Como en el 2016 por ahí, si no me equivoco. Salió, si no me equivoco, fue en el 2016 cuando sale la película Intensamente y se volvió muy interesante empezar a platicar y traer a la mesa el diálogo sobre las emociones. ¿Alguien ya la vio? ¿Qué le pareció? ¿Cuál personaje en cuanto a emociones fue el que le pareció mejor? Yo te voy a platicar algo. Típicamente pensamos que existen emociones buenas y emociones malas. Y tendemos a verlas así. Como el miedo, ¿qué dirías? ¿Es una emoción buena o una emoción mala? Cookie, Oma, gracias por estarte uniendo a esta transmisión. Fanny, María Guadalupe también. Tere, dice por aquí. Arlet, ¿sí? NN, Puri, bueno. El miedo, generalmente la ira, el dolor, son emociones que típicamente catalogamos como emociones negativas. Emociones que pues no nos gusta sentirnos dentro de ese estado anímico. Y pensamos que lo mejor es estar en un punto de alegría, euforia, felicidad y que eso es realmente lo bueno. Muchísimas gracias, La Guardia de la Llama, que me has empezado a seguir. Muchísimas gracias. Espero que unirte a esta comunidad sea grato para ti y que podamos pronto tener más temas de conversación que te puedan llamar la atención para que podamos compartir información, experiencias y conocimiento. Pero bueno, ¿qué sucede con las emociones? Las emociones, decimos, existen emociones malas como tener miedo. Y de chiquitos, ¿qué nos dicen? Ándale, no seas cobarde, sé valiente, no tengas miedo. Porque el miedo pensamos que es algo negativo. No te enojes, porque si te enojas, sobre todo a las mujeres, no te enojes porque si te enojas te ves mal y nadie te va a querer. Cuando un niño varón llora, no llores, los hombres no lloran, porque asumimos que ese tipo de emociones son negativas y que no se ven bien, que no son bien percibidas. Y cuando alguien sonríe, decimos, ándale, ¿qué te cuesta sonreír, estar bien y de buenas? Pues porque asumimos a su vez que estar alegre, contento, de buenas, tiende a ser una emoción positiva. Sin embargo, hoy quiero platicarte que para mi opinión, no existen como tal emociones positivas y negativas. Ojo, en primera instancia, en primer contacto, no existen emociones positivas ni emociones negativas. Simplemente son emociones que tenemos que experimentar y te voy a explicar por qué. Cada una de las emociones tiene su razón de ser. Por ejemplo, el miedo. ¿El miedo para qué nos va a servir? Ese miedo de llegar por primera vez a un lugar, a un barrio nuevo porque acabamos de cambiar de casa. ¿Será normal el miedo? ¿Servirá de algo el miedo? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Si tú crees que hoy yo me acabo de cambiar de casa y sentir un poco de miedo, de incertidumbre, ¿será bueno o será malo? Yo te voy a dar mi opinión, mi punto de vista y tú compárteme si estás de acuerdo o no o déjamelo saber en los comentarios. Pues a lo mejor pudiera parecer que sí, pero en realidad lo que está haciendo ese miedo es decirme, Oli, aguas, fíjate si esa casa nueva tiene
tiene protección las ventanas. Fíjate en cerrar la puerta bien para que no pues te vayan a dar un susto, vayas a vivir una mala experiencia. El miedo me está previniendo, me está sirviendo como ese asesor para no ser víctima de algún mal momento. En ese sentido, el miedo no es malo, es bueno. Lo malo es cuando yo abrazo ese miedo y permito que sea el miedo quien tome el control de todas mis acciones. Porque entonces se empieza a convertir en pánico y eso me deja paralizada o paralizado. Lo mismo sucede con emociones típicamente buenas, positivas, como la alegría, la felicidad, la alegría. Si yo estoy sonriendo todo el día, ¡ay, qué bonito! Esta persona sonríe. Pero es posible, sería la pregunta, ¿es posible estar sonriendo todo el tiempo? Ponte tú a pensar. En un día de 24 horas duermes en promedio 8, vamos a suponer 8, y tienes 16 horas restantes. ¿Será posible, será viable para ti estar sonriente las 16 horas durante los 365 días del año? Pues no, porque hay muchas otras emociones que experimentar y que vivir. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que si yo estoy en un constante sonreír y jijiji, jojojo, quizá ya tengo una realidad alterada que me está dejando de... no me está permitiendo ver que también hay otro tipo de situaciones con las que tengo que tener cuidado, precaución o poner un alto. Entonces, las emociones en primera instancia, para mi opinión, no son ni buenas ni son malas. Si las abrazamos y no me salgo de ahí, se pueden convertir en algo más caótico que nos puede traer problemas a nuestro día a día. ¿Qué pasa entonces en el punto o en la pregunta de esta noche que te digo? La pregunta inicial es ¿cómo vencer el miedo a volver a empezar? ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos miedo a empezar una nueva etapa en nuestra vida? Sea escolar, sea laboral, sea en relaciones humanas, nos da miedo. Las personas que están a punto de casarse pues tienen cierto miedo, me irá a ir bien, quizá sí, quizá no. Entras a un nuevo trabajo y te da cierto miedito de será cierto que vamos a salir a la hora a la que dicen o terminarán saliendo aquí más tarde. Mis compañeros serán agradables o no. ¿Seré lo suficientemente competente o no para esta actividad? Cuando tú y yo estamos emprendiendo, por ejemplo, un negocio, pues los miedos se multiplican, ¿cierto? Iré a vender este producto o servicio, a la gente le gustará, será un pago correcto lo que estoy cobrando, me irán a pagar lo que pido o no. En fin, todas esas preguntas son parte de esos miedos que nos dan forman todas un miedo a decir esto cómo va a ir. Es parte de la incertidumbre de emprender una nueva etapa. Pero si yo te decía que para mi punto de vista las emociones no son ni buenas ni malas, al menos en un primer contacto, ¿será posible preguntarnos cómo vencer el miedo a volver a empezar? ¿Qué opinas? Yo creo que la pregunta correcta, o más bien a esta pregunta de cómo vencer, yo le cambiaría justamente esa palabra de vencer. Y yo la cambiaría por cómo aprender a manejar nuestros miedos para que seamos nosotros quienes tomemos el control y no sea el miedo el que nos mueva o nos paralice. Porque cuando el miedo nos paraliza, ahí sí, muchas veces no tenemos nada que hacer. Entonces, el miedo nos va a servir para dos cosas. El miedo es una alerta que nos permite entrar en un punto de vencer al otro o en un punto de moderar y encontrar las soluciones. Si yo trato de vencer
alguna situación con un nuevo empleo, con nuevos maestros porque estoy empezando la escuela, con nuevos vecinos porque me acabo de mudar, con una nueva pareja con la que estoy iniciando una relación. Trato de vencer, vamos a entrar en ese punto de lucha, a ver quién gana, a ver quién puede más, ¿cierto? Si trato de moderar, lo que puedo hacer es tratar de ajustar aquellas cosas con las que tú y yo podemos empezar a negociar. Y aquí la percepción cambia. Si yo no trato de vencerte, no trato de huir de ti, por el contrario, trato de moderar qué cosas podemos ir ajustando, una negociación y una comunicación va a ser posible. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Porque para todos es interesante saber que todos hemos tenido miedo alguna vez en nuestra vida al empezar alguna actividad. Todos vamos a vivir miedos al empezar un nuevo día porque el día anterior nos fue mal, pésimo. Un nuevo mes porque el mes anterior nos fue horrible. Un nuevo año porque el año pasado nos fue desastroso. Pero si nos anclamos al miedo, vamos a querer luchar con el miedo, vamos a querer tratar de vencerlo y ahí simplemente no vamos a ganar. ¿Qué pasa si empezamos a ver, en lugar de cómo vencer el miedo a volver a empezar, comenzamos a ver la posibilidad de cómo moderar nuestros miedos para sacar las mejores herramientas que nos permitan desarrollarnos en lo que nos estamos proponiendo hacer? Sea un nuevo trabajo, un nuevo ciclo escolar, un nuevo emprendimiento, una nueva relación, y que eso nos dé la oportunidad de tener mejores oportunidades en lo que estamos haciendo. Valga la expresión de repetición de mejores oportunidades. ¿Qué más te quiero comentar con todo esto? Dime hasta aquí qué es lo que vas opinando. Te repito, yo soy Oli García y estoy contigo a partir de las 9 de la noche trabajando pues diferentes asuntos que tienen que ver con el manejo de nuestra marca personal, nuestra comunicación para poder impulsar nuestros emprendimientos y obviamente pues generar alguna ganancia, lo que tú consideres una ganancia para ti. Y procuro hacer estos en vivos a través de mi cuenta en TikTok y también a través de mi cuenta en Facebook de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche. Si a ti te gusta unirte a esta comunidad, te pido que pues compartas este contenido, que me mandes tus sugerencias para nuevos temas y desde luego pues que te unas y que me empieces a seguir para que podamos entrar en esa comunicación. Y también te pido que a punto de las 9 de la noche pues te prepares algo rico de cenar, algo rico de beber, para que podamos estar platicando y aprovechando este tiempo. El día de hoy nuestro tema es cómo vencer el miedo a volver a empezar, y mañana te tengo ya preparado un tema que es cómo afecta la percepción de los demás en una marca personal y en una marca comercial. ¿Cómo lo trabajo esto? Pues vemos el tema como estamos trabajando ahorita de qué es el miedo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos empezar una nueva etapa, generalmente surgen muchos miedos como ya voy tarde, soy demasiado joven, me voy a ventanear con la edad, pero te voy a pasar un dato. Cuando yo tendría como, pues la verdad no me acuerdo cuántos años, pero he de haber estado en mi adolescencia, había un comercial de Pepsi. Si alguno de ustedes lo recuerda, había un comercial de Pepsi que salió, si no me equivoco, era Michael Jordan, este basquetbolista, y él decía que cuando era muy joven, cuando era muy niño, no le permitían jugar básquetbol porque era demasiado chaparrito, entonces no le permitían jugar básquetbol con sus amigos. Él decía, de niño no me daban chance de jugar básquetbol con mis amigos porque todos me decían que era demasiado chico, era muy chaparrito. Ahora ya no me dejan jugar con mis amigos porque soy demasiado grande, porque ya era toda una figura del baloncesto. Y a veces eso nos pasa que no nos atrevemos a hacer las cosas por el miedo a que soy demasiado joven, soy demasiado inexperto,
soy demasiado grande de edad, soy demasiado seria, demasiado serio, demasiado lo que quieras, y eso nos va generando que nosotros mismos nos pongamos una etiqueta mental de en este momento no lo voy a hacer porque mi miedo me dice que soy demasiado joven, demasiado viejo, demasiado delgado, demasiado gordo, demasiado blanco, demasiado oscuro, demasiado lo que quieras. Y lo único que estamos haciendo es tratar de vencer el miedo poniéndole una etiqueta que nos ayude a justificar por qué tengo razón en no aventurarme a esa nueva etapa. ¿Por qué no emprender hoy? Porque hay una etiqueta que dice que tengo ya 50 años, 60 años, 70 años y soy demasiado grande para emprender. Entonces mejor no. Mejor no. Mi miedo me pone la etiqueta y yo asumo que esa etiqueta está perfecta y me quedo ahí, paralizada. No viajo sola, no viajo solo porque pues soy mujer, la inseguridad, no, mejor no lo hago porque hay una etiqueta que ya me puse y que digo no soy lo suficiente, ¿no? Voy demasiado tarde, yo no puedo porque yo, Olivia, mido unos 50, soy demasiado bajita y quizá las personas que son muy altas, tengo amigas que son muy altas y para ellas el problema es soy tan alta que hay cosas que no puedo hacer y para mí soy tan bajita que hay cosas que no puedo hacer. Y todos son etiquetas que nos ponemos, etiquetas que trabajamos aquí en nuestra mente y que nos ponemos para justificar y para darle valor a ese miedo que nos está diciendo no. Recuerda que lo que te estoy platicando hoy es mi punto de vista, donde las emociones ni son buenas ni son malas. Simplemente si yo las abrazo y las prolongo en el tiempo y permito que sean ellas las que me dominen, ahí sí se convierte en un problema y ahí sí puedo caer, por ejemplo, del miedo al pánico, de la tristeza normal que me ayudaría a reflexionar, irme a una depresión, de un enojo que me serviría a lo mejor para decir no permito esto. La semana pasada te platicaba de los no negociables. Bueno, el enojo me podría ayudar a decirte esto no lo voy a permitir en mi vida, pasar a la ira incontrolable y generar nuevos problemas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué hago ya? Ya identifiqué que estoy por empezar una nueva etapa laboral, como estudiante, como emprendedora, como una persona que comienza una relación y ya identifiqué que no puedo vencer el miedo, que lo que tengo que hacer es conocer mi miedo para poder moderarlo y entonces sí, negociar con mi miedo de qué me está diciendo. ¿Me está diciendo que no soy suficiente? Es decir, ¿necesito aprender algo? ¿Qué es lo que necesito aprender? Yo he dado clases durante muchos años y te voy a platicar que también he tenido alumnos, que hablan así súper bajito, no sé si me estás escuchando, pero hablan súper bajito. Y yo decía, ¿por qué hablan tan bajito? Hablen más fuerte. Y ya tenía un grupo de alumnas así que hablaba muy bajito, muy bajito. Yo les decía, ¿por qué hablan tan bajito? Hablen más fuerte. Grítame, le decía yo a estas niñas y me decían, no, maestra, ¿cómo le voy a gritar? No me refiero a que me griten insultándome, me refiero a que alcen la voz para que su voz se escuche. Pero a ellas les daba mucho miedo alzar la voz y que su voz se escuchara. Razón desconocida. Pero ¿qué es lo que te da miedo el día de hoy a emprender una nueva etapa en tu vida? A cambiar de trabajo, a aceptar una oportunidad laboral, a hacer ese sueño realidad que estabas pensando desde quizás hace un mes, un año, 10 años, 20 años, a emprender, a vender. ¿A cuántas personas no nos da miedo vender? Yo me declaro una... Ay, Dios mío, ¿cómo te explico? Una persona a la que le daba pánico la venta. Terrible. Y para emprender, pues tienes que vender. Y lo peor del caso es que tú y yo, aunque no te dediques directamente a las ventas, tú y yo vendemos una imagen de nosotros todos los días. Por eso, mi invitación es a que me acompañes
para platicar de tu marca personal y de mi marca personal, porque es la manera en la que tú y yo vendemos nuestra imagen a los demás sin necesidad de ser figuras públicas, ¿eh? Todos vendemos nuestra imagen, vendemos la imagen de que somos buenos hijos, buenas hijas, cuando queremos pedir un permiso y que somos más jóvenes y queremos pedir un permiso. Vendemos la imagen a nuestra jefa, a nuestro jefe, de que merecemos un permiso especial y que no nos sancionen con el sueldo. Vendemos nuestra imagen. Y quizá no estoy frente a un cliente directamente en mostrador, pero también vendemos nuestra imagen. Y lo hacemos todos los días, ¿cierto? ¿Qué opinas? ¿Tú también vendes o no? ¿O dices, yo nunca he vendido nada? ¿Eres del club de los de yo nunca he vendido nada, nunca vendo nada? Yo solía pensar, pero después me di cuenta de que no, que todos vendemos algo. Y que no nos gusta vender porque nos han dicho que vender es que la gente, que tú como vendedor insistas hasta que te compren, y yo como cliente insisto en decirte que no, y tenemos miedo al rechazo. Hablando de miedos, tenemos miedo al rechazo. Muchísimas gracias si te estás uniendo, espero que tengas por ahí a la mano papel y lápiz para que vayas anotando dudas, quejas, comentarios, sugerencias, que tengas también tu café para que me acompañes. Leonel se ha unido, Isaura, Robert, Aida, Fabi, Ale, Alberto, Edilma, espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias que te estás uniendo, pero bueno, vamos a seguir. Porque, ¿cómo vencer el miedo a volver a empezar? Ya dijimos que vamos a quitar esa palabra de vencer, porque si tratamos de vencer al otro, si yo te trato de vencer a mí, si yo te trato de vencer a ti, tengo que tener en mente que eso va a implicar o lucho o peleo contigo hasta que te venza. Y ahorita vamos a ver un caso, en nuestro caso práctico. Acuérdate que nuestra sesión la divido en 4 puntos. El primero es el tema. El segundo es un ejercicio que puedes realizar en 5 minutos justamente antes de irte a dormir para que lo puedas poner en práctica. Número 3, vamos a ver un caso de estudio. Y número 4, terminamos con una frase para que no se nos olvide el tema del día. Entonces, cuando yo trato de vencerte a ti, significa que tú y yo nos vamos a tener que poner a luchar, a ver quién gana. Y eso va a ser un cuento de nunca acabar, porque si tú me ganas, yo voy a querer la revancha. Y si yo te gano, tú vas a querer la revancha, ¿cierto? Entonces, vencer, vamos a tratar de que cuando hablamos de emociones, quitemos de nuestra mente la palabra vencer y vamos a cambiarla por cómo moderar nuestras emociones. Las emociones tenemos que moderarlas para que nos den justo el punto que necesitamos. En el caso del miedo, no es para que nos paralicemos. El miedo sirve como una prevención. ¿Qué puedo observar del ambiente para prevenirme? Estoy entrando a una nueva escuela porque hoy es mi primer día de clase. En lugar de tener miedo, es qué puedo tomar en cuenta de cómo son los nuevos maestros, cómo son los nuevos profesores, los nuevos compañeros de clase, cómo es el sistema en esta escuela para no meter la pata y no meterme en problemas. Lo mismo si hoy es mi primer día de trabajo. En lugar de tener miedo, pues tengo que prevenirme de qué puedo aprender de mis nuevos compañeros, de mis nuevos jefes, de mi nuevo entorno laboral. Con el emprendimiento es igual. Si el día de hoy tú quieres emprender, si ya tienes un emprendimiento y que como emprendedores muchas veces el miedo nos ataca de ¿será prudente este producto o servicio? ¿Será que la voy a hacer? ¿Será que van a salir los costos? ¿Será que contrato una persona? ¿Y si no la hago? ¿Y si luego no salen las cuentas? Todos esos son preguntas que nos generan miedo. Pero lejos de ponernos a decir no voy a poder, es ¿qué me está previniendo el miedo que puedo tener en cuenta para no caer y para no paralizarme y por el contrario entrar en acción? Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de esta noche? Antes de dormir te voy a sugerir que te tomes unos 5 minutos. Yo te voy a sugerir preferentemente que tengas un cuaderno a la mano y que tengas un lápiz, obviamente un lapicero, pluma, no sé cómo le llamen donde tú estás, pero que te preguntes ¿qué te dio miedo el día de hoy?
¿qué fue lo que te dio miedo el día de hoy? Y ya que tienes identificado qué fue lo que te dio miedo el día de hoy, quiero que pongas junto a esa respuesta dónde y cómo sentiste el miedo. Ay, ya me ando trabando. Por ejemplo, ¿dónde y cómo sentiste el miedo? Me dio miedo que iba manejando y se me atravesó una persona. Eso me dio miedo. No me refiero a qué calle ibas cuando digo dónde. No me refiero a en qué calle ibas. Me refiero a dónde. Sentí el miedo en el estómago, sentí el miedo en la tensión en los brazos, sentí el miedo en una pulsación en la cabeza. ¿Dónde sentí el miedo? ¿Y cómo lo sentí? Fue en la cabeza y sentí una pulsación. No, a mí en realidad me dio un dolor y no se me quita todavía. O en el estómago y sentí como que me apachurraron el estómago. O sentí como que me empezaron a picotear en el estómago. O sentí que córrele porque no llegas al bañito después de que te dio el miedo. A eso es a lo que me refiero. El día de hoy, ¿identificaste un miedo que te haya dado? Si tu respuesta fue no, hoy no, piensa en ayer, piensa en estos primeros 12 días que llevamos del mes de agosto. Piensa incluso si es que no, ojalá no hayas tenido ningún miedo, pero piensa, por ejemplo, estamos prácticamente en el mes 8 de este año, en estos 7 meses y medio, ¿qué cosas te han dado miedo? Anota una. Si puedes más, mejor, sería recomendable. Incluso sería recomendable que a lo mejor este ejercicio lo hicieras una vez por semana. ¿Por qué no? Una buena actividad de los lunes es nuestro diario de emociones. Y vamos a comenzar con el miedo, pero lo puedes hacer con la alegría, con el enojo, con la tristeza, con la emoción que tú quieras, o con todas incluso. Pero la idea aquí es que empecemos a conocernos qué nos da miedo, cómo sentimos ese miedo, dónde, en qué parte de nuestro cuerpo sentimos ese miedo. Porque muchas veces estamos ante situaciones donde difícilmente nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo simplemente sentimos como una incomodidad. Entonces, si nosotros empezamos a sentir esa incomodidad que nos dice, ojo, lo que estás sintiendo es nerviosismo, es miedo, es pánico, es ira, es tristeza, que podamos identificarlas antes de cometer un error en la sociedad, en nuestro grupo de acción. ¿Y por qué te cuento esto? Porque nosotros muchas veces no nos conocemos, no nos damos cuenta de las emociones que estamos viviendo, no nos damos cuenta de cómo sentimos las emociones, ni en qué nivel estamos sintiendo las emociones. Hoy en día, y lo estamos viendo justamente, yo creo que si tú eres como yo y que te pasas tiempo en las redes sociales, aunque sea un ratito, te has dado cuenta que está invadido del famosísimo programa de televisión que está pasando y que nos hemos dado cuenta, o que se ha permitido a través de este programa, hacer énfasis en todo el problema de ansiedad y depresión que como población, que no es único de los personajes que están en este programa, es un problema social que está muy común prácticamente pues en todos lados, la depresión y la ansiedad. ¿Y por qué sucede esto? Porque no nos conocemos. Y la primera vez que nos dio ansiedad, que nos sentimos tristes, cabizbajos, lo dejamos pasar. Y la segunda vez, la dejamos pasar. Y la tercera vez, ¿qué crees que pasó? Que la dejamos pasar. Y hasta que fue la ansiedad o la depresión que poco a poco va tomando partido de nuestro día a día, de nuestro quehacer, de nuestras decisiones, y llega un momento en el que ya no las podemos controlar y son ellas las que nos controlan a nosotros y nos paralizan, dejándonos callados, dejándonos quietos, o nos impulsan a ese tratar de luchar con el otro y nos metemos en problemas, en discusiones sin sentido, en tomar acciones que lejos de ayudarnos nos perjudican. Y para muestra, un botón. Vean todo el relajo que está sucediendo en este famosísimo programa de televisión que nos estamos permitiendo
en mi caso, ver, o no sé tú, pero en mi caso ver a cierta distancia a través de las redes sociales, tenemos un gran problema de comunicación porque no tenemos como sociedad, y que se está mostrando a través de los miembros de este reality, no tenemos el conocimiento de cómo funcionan las emociones en nuestro día a día y hemos permitido que sean ellas las que dominen. Y justamente ese es el ejercicio y ese es el caso de estudio del día de hoy. El ejercicio: comienza a realizar un diario de emociones. Como hoy trabajamos el miedo, la sugerencia es que hoy analices el miedo. Pero si tú dices, dame una segunda opción de cómo puedo implementar este diario de emociones, Oli, yo te voy a sugerir que si tú no lo quieres trabajar con el miedo, lo trabajes cuál fue la emoción predominante de mi día de hoy. ¿Fue el miedo, la tristeza, la alegría, la ira? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la emoción predominante el día de hoy? ¿Qué fue lo que me hizo sentirme así? Que vi a un compañero, una compañera, que me dijeron una palabra, que vino a mí un recuerdo. ¿Qué fue? ¿Y en qué parte de mi cuerpo lo sentí? Esto nos va a permitir empezar a conocernos y ser nosotros quienes tengamos las herramientas para moderar esas emociones y no permitir que las emociones tomen el control. Porque todos, tú y yo que estás ahí del otro lado de la pantalla, a través de TikTok, a través de Facebook, vamos a vivir todas las emociones. Nos vamos a enojar, por muy buenas personas que seamos. Nos vamos a poner tristes, un día, no hoy. Quizá ayer nos pusimos tristes, o quizá mañana. Nos van a dar ganas de llorar. Y no importa si eres hombre, mujer o lo que sea, lo que quieras. Nos van a dar ganas de llorar. Nos van a dar ganas de carcajearnos con cosas aparentemente bobas. Todos vamos a vivir y hemos experimentado las emociones. El punto es que nosotros aprendamos de nuestras emociones, para qué están ahí, y evitar que sean ellas las que tomen el control. Porque nada más chécate todos esos clips, y si tú tienes acceso a este programa y has tenido la oportunidad de ver este programa, yo te invito a que lo veas. No desde, bueno, si te gusta el chisme como nos gusta a muchos, pues va, se vale, ¿no? Al final del día está ahí el programa para hacer un programa de entretenimiento y para sacarnos de la rutina del día a día. Pero independientemente de si lo ves por eso o por qué lo veas, trata de verlo desde un punto de vista del análisis. ¿Por qué está pasando tanto conflicto con este programa? Porque hay quienes han hecho un trabajo personal para conocer sus emociones. Cosme, Leticia, Alison, gracias por estar en este en vivo. Juan, Luisa, Esther, Paola, Guadalupe, gracias por unirte a este en vivo. Hoy estamos trabajando cómo vencer el miedo a volver a empezar. Pero como caso práctico te estoy comentando justamente este reality, que ya todos sabemos cuál es porque nos sale por todos lados. Te das cuenta de que aquí el detalle, yo te invito a que lo veas, pero desde un punto de vista de analizarnos, de ver qué parte de mí está ahí. Hay personas que, Juana, Ali, Luna, Marichuy, Caballero, Lilia, hay personas que se gestionan sus emociones, que se conocen sus emociones y que son capaces de a lo mejor irse de largo, pero con cierto freno. ¿Estás dentro de ese equipo? ¿O estás dentro del equipo de que también estamos viendo en este reality de no me conozco, utilizo sustancias para alterar mis emociones? Y esto lo único que hace es que mis emociones tomen el control. Y el problema de que tomen el control mis emociones es que me hacen tomar decisiones que normalmente no tomaría. Y que lejos de ayudarme a conseguir objetivos, me están ayudando a alejarme de mis objetivos.
No sé si esto se entienda. Pero para que se quede más claro, justamente de esto es lo que te voy a platicar mañana, en nuestra sesión de mañana, martes, a las 9 de la noche, acuérdate, donde te voy a estar platicando de cómo afecta la percepción de las personas respecto a una marca comercial o una marca personal. Tú y yo somos marcas personales, quizá no somos figuras públicas, pero tenemos una marca personal ante nuestros amigos, colaboradores, vecinos, personas que trabajan con nosotros, con quien nosotros trabajamos, tienen una idea de quiénes somos. Y ese es nuestro campo de acción. Y ahí tenemos que cuidar esa marca personal. Y si llegamos a ser algún día figuras públicas, pues con mayor razón. No nada más tenemos una marca personal, sino nos empezamos a convertir en una marca comercial. Y eso es lo que está pasando, el gran problema de este programa, la famosísima, ¿cómo se llama? La casa de los famosos. Lo que nos tiene atados con el chisme es justamente el caos que se traen las marcas comerciales, las marcas personales, con la gestión de emociones. Rebeca, Yat, Lucía, Ángela, Juana, Michelle, gracias por estarte uniendo a este en vivo. Recuerda, yo soy Oli García y estoy de lunes a jueves en punto de las 9 de la noche, tanto por TikTok como por Facebook, compartiendo diferentes sesiones que nos ayudan a desarrollar e impulsar nuestra marca personal. ¿A través de qué? Pues del autoconocimiento, ¿sí? Por eso hoy hablamos de cómo vencer, que ya dijimos que íbamos a quitar la palabra vencer. Cómo moderar, gestionar, negociar con nuestras emociones, particularmente el día de hoy es con nuestro miedo, para atrevernos a volver a empezar. ¿Cuál es el caso de estudio del día de hoy? Bueno, pues fíjate nada más, ¿cuántas figuras tenemos hoy tan expuestas a través de este programa, de este reality, que han cometido, como todos seres humanos, errores grandísimos y súper... por ahí uno de los miembros de esta casa decía, lo voy a sacar para decirlo y echarles, pues no lo dijo así, pero echarle limón a la herida, ¿no? Ojo, porque al final todos los seres humanos hemos cometido errores, más chiquitos, más grandotes, dependiendo de nuestro campo de acción, se verán más grandes o se verán más chicos, pero todos tenemos la oportunidad de volver a empezar. ¿Cada cuándo? Todos los días. Alicia, Rosalba, Pipiolo, Cristian, Zen, Reinaldo. Todos los días tenemos la oportunidad de volver a empezar y de comenzar gestionando de mejor manera nuestras emociones. Para que seamos nosotros quienes tomemos el control y no ellas, porque luego ven nomás lo que andamos haciendo cada oso. Ahorita los vemos y tenemos la oportunidad de tijerearlos y de echar chisme porque nosotros los estamos viendo. Pero imagínate tú cómo nos ven los demás. Yo hoy estaba pensando, imagínate, Oli, que por un momento fueras tú la que está, que está viviendo ese 24/7, ¿cómo te verán? ¿Cómo se verá tu gestión de emociones? Uy. Yo creo que a veces, casi siempre, nos andan ganando las emociones. No sé a ti, pero a mí yo sí de repente digo, ¡ay! Y cuando acuerdas, dices, ya la regué. Ya pegué un grito donde no era. Ya me quedé callada cuando debí de haber puesto un alto. ¿Te ha pasado? Por eso, cuéntame si te late este ejercicio que te propuse de comenzar tu diario de emociones. El objetivo, registrar qué te dio miedo hoy, qué te hizo sentir miedo, cómo sentiste ese miedo, en qué parte de tu cuerpo sentiste ese miedo, qué sentiste. Y si dices, no, a mí no me da miedo nada, bueno, a todos nos da miedo algo, ¿verdad? O si lo quieres ampliar y hacer este ejercicio todos los días, regálate 5 minutos, no necesitas más, 5 minutos, para registrar cuál fue la emoción
¿Qué más predominó en tu día? ¿Qué desató esa alegría, esa tristeza, ese enojo, ese miedo? ¿Qué lo desató? ¿Dónde lo sentiste? Y ya de esa forma, si empezamos a trabajar en este ejercicio todos los días de manera un poquito más a conciencia, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a conocernos mejor. Germán, Eli, Nancy, Toñita, Alfredo, muchas gracias por estarte uniendo a este live. Nos vamos a dar cuenta, repito, que nos vamos a conocernos mejor en cuanto empecemos a trabajar nuestro diario de emociones. Y si tú quieres que dediquemos una sesión, por ejemplo, del miércoles, a que juntos creemos una plantilla, un checklist de cómo trabajar nuestro diario de emociones, házmelo saber a través de los comentarios y por supuesto que lo hacemos. Mientras tanto, te recuerdo que el tema de mañana es cómo afecta la percepción de los demás en las marcas comerciales y en las marcas personales. Así es de que tú ponte a echar chisme en lo que tengas a tu alrededor para que el día de mañana compartas conmigo ejemplos que nos permitan tener estos casos de estudio y que nos permitan aprender. Hoy que estamos viendo, Yesenia, Luisa, Teodoro, Martina, hoy estamos viendo que cuando yo como persona no conozco cuáles son las emociones que me dominan, no conozco cómo reacciono ante mis emociones, tenemos casos como el que estamos viendo en este famoso reality, ¿no? A nosotros como espectadores, pues qué padre, tenemos el chisme y nos desvelamos y tenemos con qué comentar y tomar el cafecito echando el chisme, ya sea que lo veas en el programa como tal o que como seas de los de mi equipo, que por lo que te está saliendo en redes sociales te vas enterando. Pero imagínate, si así yo que no lo sigo, que no lo veo por todo lo que me sale en redes sociales, ya estoy bien metida en el chisme. ¿Y esto por qué pasa? Porque no nos conocemos y se nota, te das cuenta de que se nota que miembros de esta famosísima casa han trabajado ya de manera personal con un autoconocimiento, tienen herramientas para gestionar sus emociones y eso no significa que no vayan a cometer errores, no significa que de repente se les va de la mano, obviamente son seres humanos como tú y como yo y van a meter la pata también, pero igual que ellos, tú y yo podemos empezar a conocer mejor nuestras emociones y meter la pata, pero no tanto. Cometer el error, pero no tan feo. De eso se trata el ejercicio de hoy. Y pues yo te espero el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Ya casi estamos a punto de completar la hora de estar trabajando con con este tema de gestión de emociones. Y no me quiero ir sin antes ponerte la frase del día. La frase del día es el miedo, ojo. Y quiero que me pongas ahí un emoji, un puntito, que compartas este video, que me sigas en mis redes sociales, en todas las plataformas me encuentras como Soy Oli García. Me encanta platicarte de mentalidad, de emprendimiento y de marca personal. Y de todo que te atrevas a dar el paso a la construcción de tus sueños. Y justamente de eso va la frase de este lunes 12 de agosto. El miedo no es un obstáculo. Es una señal de que estás lista, de que estás listo para algo más grande. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la frase? El miedo no es un obstáculo. Es una señal de que estás lista, de que estás listo para algo más grande. ¿Cuántas veces, yo te puedo hablar de mí, cuántas veces no hemos permitido que sea el miedo el que nos paraliza? Y por miedo no nos atrevemos a emprender, no nos atrevemos a buscar nuevas oportunidades en el mismo trabajo en el que estamos o en otro. Leonor, Nena, Juani, Sartemio, Justina, cuéntenme, ¿el miedo los ha paralizado? A mí sí.
El miedo me ha paralizado. El miedo te ha quitado oportunidades. Tratar de gestionar, gracias por los corazoncitos, tratar de gestionar con tus emociones, el día de hoy hablamos del miedo, tratar de negociar con tu miedo, te ha dado oportunidad a nuevas formas, a nuevos aprendizajes, a contactar con gente nueva. Yo siempre platico, cuando yo era muy pequeñita, yo te platico que yo era hija única. Durante 10 años fui hija única. Tengo una hermana 10 años menor que yo, entonces prácticamente mi infancia, quienes son mamás, papás, quienes se dedican o tienen un área de especialidad que tenga que ver con niños, se darán cuenta que los 10 primeros años de vida de un niño pues son los que los forman, ¿no? Muchos dicen que los 7 primeros años. En mi caso, yo fui hija única 10 años. Entonces, pues, ¿a quién le echas la culpa? Pues a nadie, ¿verdad? Hiciste la travesura y pues ni modo que digas que fue quién, el fantasma, el amigo imaginario. A mí no me gustaba hablar con la gente, me daba pavor. Y yo siempre he comentado que a mí me hubiera encantado que mi mamá tuviera un cierre en la pierna para que cuando alguien me hablara, típico que te dicen, mi hija, mira, te presento a la comadre, mira, saluda a la vecina. No, me ponía mal que a mí me dijeran eso, que yo hablara con alguien era lo peor que me podían hacer. Entonces, yo hubiera querido que mi mamá tuviera un cierre en la pierna para meterme en ese cierre, cerrarle, y ya cuando todo el mundo se fuera, salirme. Porque tenía miedo a hablar con la gente. Y el miedo poco a poco se fue apoderando de mí hasta que me daba pánico. Entonces me sudaban las manos, tartamudeaba. Yo decía, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo empieza una conversación? Y a veces el miedo es nuestro... No a veces. Yo creo que nuestras emociones mal gestionadas son nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo no es el vecino que nos cae gordo o a quien le caemos gordo, el compañero, la compañera de trabajo que nos pone el pie, o a quien le quizás sin querer o queriendo, no sé, le ponemos el pie. El enemigo más grande que tenemos está aquí, vive aquí. Aunque salga el corazoncito, vive aquí, mira, aquí. Y eso se soluciona o tiene un cauce muy agradable. ¿Cómo es? Aprendiendo a conocer cómo reacciono yo ante las emociones. Por eso mi propuesta de hoy es comenzar este ejercicio. Mari, Ofelia, bienvenida, Linda, María Mercedes, gracias por unirte a este live. Por eso mi propuesta del día de hoy es que tú y yo comencemos este diario de emociones. ¿Cuál fue la emoción que más predominó en mi día? ¿Qué fue lo que la detonó? ¿En qué parte del cuerpo la sentí? Si este ejercicio lo hacemos continuamente, por lo menos una vez a la semana, me pongo de oferta, una vez a la semana. ¿Cuál fue la emoción que más predominó mi semana? ¿Dónde la sentí? ¿Qué la desató? ¿Cómo me hizo sentir? ¿Qué decisiones tomé? Y así le podríamos seguir, pero bueno, facilito. ¿Cuál fue la emoción que predominó mi semana? Ya si no lo quieres hacer diario, ¿qué va a suceder? Poco a poco, en las 52 semanas que tiene un año, vamos a aprender a conocer cuál es la emoción que más nos domina. Y ese es parte de un trabajo personal, que se va a ver en nuestra marca personal. Con esa marca personal nos vendemos al mundo. Aunque tú no vendas nada, aunque tú no tengas un emprendimiento, no tengas un negocio, te vas a poder vender mejor con tus hijos, con el esposo, con el novio, la novia, el vecino, la compañera de trabajo, el profesor. Con el mundo entero nos vamos a poder vender mejor. Pero como no nos conocemos, se nos olvida y aplicamos pues me tiene que querer, soy su hija. Ya se fregó, ¿no? Típica frase, ya se fregó, ya se casó conmigo, pues ahora que se aguante. Imagínate si eso lo empezamos a cambiar por una mejor gestión de nuestras emociones y empezamos a trabajar de manera más consciente con nuestra marca personal y hacer que nuestra marca personal sea una marca con sentido.
¿Te late unirte a este reto de que juntos, tú y yo, desde donde quiera que me estés viendo, empecemos a construir y a desarrollar y sobre todo impulsar una marca personal con sentido? Si tu respuesta es sí, yo te espero de lunes a jueves en punto de las 9 de la noche a través de TikTok y de Facebook por el momento. Quizá más adelante abramos otras plataformas para que juntos trabajemos en temas que nos ayudan a desarrollar nuestra marca personal, nuestro emprendimiento y a darle fuerza a esa voz que tenemos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó esta información, por favor compártela, sígueme en mis redes sociales, en prácticamente pues las plataformas más comunes me encuentras como Soy Oli García. Me encanta platicarte de marca personal, de desarrollo de tu voz y desde luego de emprendimiento. Rosa María, Clara, María Elena, Francis, Marta, si alguien por ahí se me fue, Martínez, Héctor Trujillo. Si a ti, ya sea en TikTok o en Facebook, donde quiera que se te haga más sencillo, te gustaría acompañarme el día de mañana, yo te espero. Mañana nos vemos con el tema cómo afecta la percepción a las marcas comerciales y obviamente a las marcas personales. No te olvides que esta información quedará obviamente en mi página de Facebook, donde me encuentras como Soy Oli García, y en mi canal de YouTube, donde me puedes hacer llegar, si hoy no te atreviste a dar ese comentario, esa pregunta, esa sugerencia para un nuevo tema, me puedes dejar en TikTok, en Facebook o en Facebook o en YouTube. Ay, por acá ya me está apareciendo ahí está. En TikTok o en Facebook o en YouTube, donde me encuentras como Soy Oli García, vas a encontrar esta grabación. Desde luego compártela y yo te espero el día de mañana para que platiquemos sobre cómo afecta la percepción de los demás sobre nuestra marca comercial o nuestra marca personal. Te espero mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta hora de lunes 12 de agosto. Y bueno, a trabajar en el ejercicio. Déjame en los comentarios qué te pareció el ejercicio del día de hoy, si lo vas a poner en práctica, si lo vas a compartir y sobre todo, si te está dando resultados. Por mi parte es todo y nos vemos mañana. Hasta mañana.